Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien, listos para aprender un tema más. Esta semana en la clase de Ciencias Sociales estaremos hablando acerca de la decisión personal. En otras ocasiones ya hemos hablado acerca de este tema, pero vamos a generalizarlo un poco más. Toda persona tiene que ser responsable de sus acciones. Si se toma una decisión equivocada, las consecuencias no serán las esperadas. Por esta razón, se debe saber afrontar. Recuerde que día con día o cada día de nuestro vivir estamos enfrentándonos a tomar decisiones y esas decisiones a veces son decisiones acertadas y otras veces suelen ser decisiones equivocadas. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, nosotros debemos ser responsables de esas decisiones y asumir las consecuencias. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, es lógico que las consecuencias vayan a ser consecuencias negativas. Entonces, debemos ser responsables y afrontar estas consecuencias. Para desarrollar este tema, vamos a hablar acerca de tres conceptos que son muy importantes. El número uno, la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Pues es la capacidad de pensar y actuar por uno mismo. Se adquiere por la madurez. ¿Qué significa esto? Que a medida nosotros vayamos creciendo, vamos a adquirir autonomía. Un niño, por ejemplo, un bebé no es capaz de pensar y actuar por él mismo. Siempre va a necesitar a su mamá, a su papá o a sus encargados. Entonces, no podemos decir que el niño tiene autonomía. Se dice que una persona tiene autonomía cuando piensa y actúa por su propio consciente, es decir, que es consciente de sus actos y de sus pensamientos. Entonces, un adolescente o un niño de 10 años ya es capaz de pensar y actuar por su propia cuenta. Entonces, esa persona, ese niño, ya va adquiriendo autonomía. Esta permite demostrar los principios y los valores importantes para la persona. Cuando nosotros vamos adquiriendo autonomía, vamos aplicando principios y valores que han sido inculcados desde nuestra casa. Una persona autónoma debe de estar seguro de sí mismo y de las decisiones que tomará. Como lo decíamos anteriormente, cuando una persona es capaz de pensar y actuar por sí mismo, va a tomar decisiones y esas decisiones debe de asumirse las consecuencias, debe de sentirse seguro de la toma de esas decisiones y no tambalear al momento de que otra persona dude de las acciones que éste esté haciendo. El siguiente concepto que vamos a manejar esta semana es el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? Pues es la manifestación de actuar bajo derecho. Esta establece derechos, límites y responsabilidades que debe de cumplir cada persona en el uso de su libertad. Recuerde que los seres humanos desde el momento que nacemos contamos con el derecho de la libertad. Tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de religión, la libertad de pensamientos, la libertad de locomoción, etcétera. Hay distintas libertades, pero cuando nosotros actuamos con libertad o hacemos uso de la libertad para los seres humanos, nosotros tenemos ciertos límites y responsabilidades que cada uno debe de asumir. Nosotros no debemos actuar con libertad y dañar la libertad de otras personas. Entonces, ese es el límite que tenemos en el uso de la libertad porque la libertad implica que debemos ser responsables, debemos de ser coherentes, debemos ser respetuosos y conscientes de nuestros propios actos. No debemos fijarnos mucho en los actos de otras personas. La libertad conlleva en que nosotros debemos ser conscientes de nuestros propios actos y no ver los actos de otra persona. El siguiente concepto que vamos a aprender es acerca de la razón. Y actuar con autonomía implica usar la razón sin dejarse llevar por las emociones. Como ustedes ya sabrán, el ser humano está lleno de emociones y normalmente a veces nos dejamos guiar por esas emociones y por eso es que tomamos decisiones equivocadas, porque nos dejamos guiar por esas emociones. Pero cuando es necesario tomar decisiones acertadas, debemos hacer uso de la razón. La razón es aquello que nos dice qué es lo correcto. Y las emociones, obviamente, la misma palabra lo dice, nos emociona al tomar una cosa, pero hay que pensar realmente si es lo correcto o no. El uso de la razón también implica sobre el carácter y los impulsos en situaciones adversas. Se debe de pensar para actuar y no actuar para pensar. Eso es algo que todos los seres humanos debiéramos aprender. Nosotros debemos de pensar antes de actuar, pero en muchas situaciones, en muchas ocasiones, nosotros primero actuamos y después pensamos. Estamos haciendo totalmente lo contrario. Si ustedes pueden observar en el dibujo, el niño dice, primero pienso, luego siento y por último actúo.
No podemos invertir este triángulo porque ahí estamos diciendo que tenemos decisiones, vamos a estar tomando decisiones equivocadas. Por eso normalmente las personas se equivocan al tomar decisiones porque primero actúan y después piensan. Entonces, si nosotros queremos tomar decisiones correctas, debemos de pensar y por último actuar. Para tomar decisiones acertadas, también es importante que las personas seamos conscientes de nuestras fortalezas, es decir, aquellas cosas buenas que tenemos en nuestras vidas. Pero también toda persona tiene debilidades, que son aquellas cosas que nos hacen débiles o aquellas cosas que no sabemos muy bien. Y por último, las oportunidades que todos tenemos ante cualquier circunstancia. Todos tenemos oportunidades que nos deben de sacar provecho de cada una de ellas. A esto se le llama autoestima. Bien, hay algunos pasos para la toma de decisiones y que la decisión sea una decisión correcta o acertada. El número uno, nosotros debemos de definir el problema. El siguiente paso, nosotros vamos a analizar el problema. Número 3, vamos a evaluar las alternativas. Recuerde que todo problema tiene más de una solución. No tenemos que enfrascarnos en que solo hay una solución. No, los problemas normalmente o la mayoría de veces tienen varias alternativas. Entonces, en este paso nosotros debemos de evaluar esas alternativas. ¿Qué significa? Que debemos de decir o pensar cuáles son las posibles consecuencias que esa decisión vaya a tener. Luego vamos a elegir la alternativa. La alternativa que nosotros elijamos debe ser aquella que mejor nos convenga o aquella alternativa que sea la correcta porque usamos la razón. Recuerden que aquí en este paso debemos de utilizar la razón al momento de evaluar las alternativas. No nos podemos dejar guiar por las emociones, sino tomar y elegir la alternativa correcta. Y por último, vamos a aplicar la decisión, que aquí significa que ya tenemos que actuar. Entonces, aquí pensamos y por último actuamos como lo vimos anteriormente. Y así vamos a tener consecuencias positivas y la decisión que nosotros vayamos a tomar sea la decisión correcta. Bien, les explico a continuación la asignación que tendrán que desarrollar esta semana. Esta semana usted va a completar preguntas sobre la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Pues es autoconocerse a una persona por su propia cuenta. En esta hoja de trabajo usted identificará la fortaleza, las debilidades y logros personales. Como pueden observar, hay varias preguntas, les leo algunas y usted esta hoja de trabajo no necesita imprimirla, simplemente la puede trabajar en hojas aparte o en su cuaderno de las clases y va a tener mayor espacio para escribir. Algunas de las preguntas que usted tiene que contestar son 3 de sus mayores fortalezas. Como les repetí, les dije anteriormente, las fortalezas son aquellas cosas buenas que nosotros tenemos. Por ejemplo, una persona puede decir, soy creativa, soy organizada, soy aplicada, me gusta el orden, etcétera. Hay varias fortalezas que nosotros tenemos. Entonces, usted solo va a escribir 3. Les recuerdo, muchachos, que esta asignación es de manera personal. Por eso dice auto, de uno mismo, porque no necesito las fortalezas ni las debilidades de otras personas. Necesito que ustedes sean sinceros, que sean honestos y que escriban la verdad. No necesito otras cosas de otras personas o que ustedes inventen. Tómense su tiempo para contestar esa hoja de trabajo, asincérense, autoevalúense y verán que esto les va a servir al momento de tomar decisiones. Porque para tomar decisiones correctas nosotros debemos conocernos a nosotros mismos. Y ahí les muestro varias de las preguntas que ustedes deben de contestar. Por ejemplo, en esta van a enumerar 3 logros recientes. Por ejemplo, alguien puede decir, esta semana o este mes aprendí a andar en bicicleta, o aprendí a nadar, o aprendí a dibujar, o aprendí a hacer un pastel, etcétera. Ahí pueden escribir cualquier logro que ustedes hayan tenido recientemente, ya sea un logro grande o un logro pequeño. En ese apartado de aquí, usted va a escribir 2 cosas que ha hecho recientemente, pero que lo pudo haber hecho mejor. Recuerden que muchas veces nosotros hacemos cosas, pero a veces las hacemos solo por hacerlas. Entonces, esas cosas son las que va a escribir ahí, que usted sabe que pudo haberlas hecho de una manera diferente y mucho mejor.
Bien, hay algunas cosas que les quiero recordar. El número uno, recuerde que las asignaciones deben ser entregadas los días viernes antes de las 5 de la tarde. Tiene dos opciones para enviar la tarea. Número uno es la plataforma de Google Classroom o mediante WhatsApp. También les recuerdo que nuestra clase virtual es el día jueves de 11 de la mañana a 12 a.m. Están pendientes, espero que todos se puedan conectar para indagar acerca más del tema, conocer más acerca de este tema y aclarar dudas y consultas que ustedes tengan acerca de la asignación. También les recuerdo que si usted tiene alguna duda y consulta sobre el tema o la asignación de esta semana, usted puede escribirme por WhatsApp al número personal y gustosamente le estaremos atendiendo. Espero que el Señor les regale una bendecida semana. Recuerden que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Muchas gracias.